Buenas noches, mi nombre es Dalenis Cantillo y junto con mis compañeros Sofía Padilla, Merian Peña, Álvaro Salcedo y Alessandro Sánchez vamos a exponerles sobre la lógica y la sana crítica. El tema que corresponde valoración de la prueba y la sana crítica. En términos simples, todo juicio civil o penal consiste en una disputa argumental entre dos partes, ya sea un particular y el Estado o dos particulares, cuyas premisas deben ser probadas. ¿Qué quiere decir esto con las premisas deben ser probadas? Las pruebas que tú presentas ante el juez para que éste las valore y decida si son válidas o no. Los medios de la prueba que tú presentas son los documentos, las grabaciones, las fotos, los informes periciales, los testigos, todo aquello que dé cuenta de un hecho. Son presentadas ante el juez eh, durante el juicio para que éste decida mediante una disputa argumental llamada sentencia que se dicta por escrito. Ahora, la sana crítica. Es un sistema de valoración libre de la prueba, pues el juez no está limitado a leyes rígidas que le dicten, que le digan cómo debe dictar o cómo debe pensar, pero tampoco puede decidir solamente mediante su fuero interno. ¿Qué quiere decir esto de fuero interno? Mediante su conciencia y mediante su moral. Ahora, aunque el texto se centre en la sana crítica, también existen otros tipos de sistema de valoración de la prueba, como lo son la prueba legal o tasada o la prueba y la prueba de libre convicción. La prueba legal o tasada, la evidencia viene predeterminada de la ley. Un ejemplo es el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, que dice que cuando ambas partes tengan igual cantidad de ciencia, veracidad e imparcialidad, el juez da por hecho el que presente más números de prueba. Bueno, como dije anteriormente, esto se da cuando ambas partes presentan igual cantidad de pruebas. Y en la de libre convicción no se apoya necesariamente en las pruebas producidas en el juicio, sino en el foro interno del juez, mediante su conciencia, mediante su moral, y esto se justifica cuando hay dificultad a la hora de presentar pruebas. Límites de la sana crítica. Los límites que impone la justicia laboral a la sana crítica es que el tribunal y el juez debe justificar cada acto que realice, sus razones jurídicas, técnicas, científicas, lógicas y de experiencias. Más adelante les voy a explicar qué son cada una de estas. Ahora, los límites que impone el sistema procesal penal es que la sana crítica, que el juez debe analizar libremente las pruebas, pero sin pasar por alto los principios de la lógica, las máximas de las experiencias y los conocimientos científicamente afianzados. Ahora sí, los elementos de la sana crítica para producir un razonamiento aceptado. Razones científicas y técnicas, podríamos decir que son prácticamente lo mismo. Y es que cuando el juez tiene problemas para presentar, para dictar su sentencia debido a que no tiene conocimiento sobre algún tema, pues se recurren a informes o a ayuda de un experto en el tema para que lo oriente y de esta forma poder dictar bien su sentencia. Un ejemplo que puede ser que una multinacional que está operando en un pueblo y está dejando pues está causando muchos problemas en el pueblo y este decide presentar una denuncia contra esta multinacional que está extrayendo carbón, digamos. Entonces, el juez recurre ante un ingeniero ambiental o ante unos expertos en el tema para que éste lo oriente y de esta forma poder dictar bien su sentencia. Las razones de experiencia son los conocimientos generales de las personas normales y, perdón, los conocimientos de las personas normales y las leyes de la naturaleza. Y las razones jurídicas es el derecho penal, las leyes, las normas en medida que sean aplicables al tema. Y las razones lógicas que se las va a explicar mi compañera ahora. Bueno, el segundo tema que vamos a tratar es la lógica como tal. Si bien, los invito a preguntarse para ustedes qué es la lógica. Porque si le hacemos esta pregunta a un juez o a un abogado, nos va a responder con la definición que se encuentra pues, en el diccionario de la Real Academia Española,
que nos dice que es la ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico. Pero como tal, ni siquiera el diccionario es capaz de resolvernos esta duda, porque en primero no es pertinente en fundamentos de actualización científica. Segundo, el mismo diccionario ofrece distintos significados. Y tercero, ofrece otras aceptaciones en el sentido del ser lógico. Por ejemplo, dicho de una consecuencia natural y legítima. Ahora bien, si pasamos como tal al concepto que nos ofrece el Código Civil en el artículo 20, que nos dice textualmente, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará esta en su significado legal. Entonces, conforme a esta definición gramatical, esta es la segunda estrategia, de hecho, de interpretación gramatical que encontramos en el Código Civil, lo interpretamos de la siguiente forma. La lógica es el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno del mal. Por último, vamos a recordar las características que Couture señala de la sana crítica, que servirán para las dos nociones de la lógica que veremos más adelante. Entonces, él nos dice que son contingentes y variables con relación al tiempo y al lugar. Es necesario, pues, considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener el rigor posible de los principios lógicos en el que el derecho se apoya. La lógica que vamos a tratar ahora es la lógica no monotónica. Durante la década de 1970 se introdujo el concepto de razonamiento por defecto, dirigido por Raymond Schreiber. Este tipo de lógica sostiene que, a falta de otra información, en contrario, es posible concluir X. Esta noción de razonamiento por defecto dio pie a un campo conocido en la actualidad como lógica no monotónica o de sentido común. Este es el tipo de inferencia de la vida diaria en el cual quien razona crea unas conclusiones tentativas y se reserva el derecho de retractarlas a la luz de nueva información. Un ejemplo nos ayudaría a entender esto mejor. Todas las aves vuelan. Piolín es un ave. Piolín es pingüino o tiene una de sus alas rotas. En conclusión, Piolín debería volar. Ahora bien, ¿qué pasa si Piolín es un pingüino o tiene una de sus alas rotas? Lo más lógico sería que no volara, pero como no se tiene una certeza de una cosa o de la otra, la conclusión Piolín debería volar es lo más lógico, ya que como es un ave y todas las aves vuelan, que es lo que nos enseña de pequeños, es lo que tiene más sentido en este caso. Ok, bueno, pues siguiendo un poco con lo que dice la compañera, es que la lógica podrá ser dividida entre monótona, que es aquella que está alineada con el paradigma de consecuencia deductiva lógica ya vista, y la no monótona. Ahora resulta lo anterior aplicable al razonamiento legal. El razonamiento empleado por un juez es la sana crítica. ¿Es más cercano al paradigma inferencial clásico o al razonamiento de sentido común? Bueno, para empezar es necesario revisar el concepto de derrotabilidad. Y podemos ver que este concepto se divide en 5 tipos. Y el primer tipo es el ontológico, que la derrotabilidad de cierto tipo o hecho legal. Segundo es el conceptual, donde la derrotabilidad de uno o varios conceptos legales en una situación. La epistémica, la falibilidad general o revisión de las creencias y opiniones propias. De justificación, que básicamente son la revisión de creencias a causa de la derrotabilidad en sí. La lógica, que básicamente nos habla sobre las condiciones contenidas en las reglas legales. Entonces, es por esto que los autores Golden y Walton sostienen que la derrotabilidad en el razonamiento judicial, más que lógica, es dialéctica y procedimental. O sea, en pocas palabras, se pueden presentar casos en que una decisión sea modificada por el aumento de información. Lo normal es que la derrotabilidad ocurra primero
como resultado de una interacción entre las partes del juicio, quienes interactúan para persuadir con argumentos ante el tribunal de apelación en miras de obtener una resolución en disputa. Y segundo, como resultado de ver la decisión del tribunal, lo siento, con un metadiálogo en relación con la decisión del tribunal inferior. Entonces, como se comprende, la noción de lógica no monotónica constituye una serie contrapartida a la noción clásica, en la medida en que sus premisas no la modifiquen y puedan ser deducidas de esta. Así, la siguiente diapositiva, por favor, los sistemas monotónicos se pueden caracterizar porque infieren fuera de contexto, es decir, que no hay presupuesto ni circunstancia que se tomen en cuenta para esta tarea. Por esto es que las lógicas clásicas utilizan fragmentos del lenguaje desligados de sus circunstancias de emisión. Segundo, tienen recursos ilimitados y son omniscientes. El agente lógico es ideal y carece de límites para razonar o procesar información, a la vez que nunca contradice las consecuencias lógicas de sus creencias. También son infalibles y consistentes, sin necesidad de revisar sus premisas. Básicamente se buscan solo inferencias infalibles, lo que permite no revisar creencias pasadas, dando garantías de que no existirán contradicciones sin que las partes de las premisas sean consistentes. Y pues básicamente eso sería todo y muchísimas gracias. A continuación el Bueno, nuestro cuarto tema es la lógica factual. Por lógica factual se entiende del filósofo Stephen Toulmin, el cual desarrolla un texto clásico sobre la argumentación. Para él, la argumentación se basa en la acción de hacer alegaciones, cuestionarlas, apoyarlas, a través de razones críticas y esas razones también refutarlas. Para él, el razonamiento consiste en presentar una razón a favor de una alegación de modo de que éstas den fuerza a la alegación exitosamente. Por otro lado, él conforma un modelo en el cual su estructura se basa en los conceptos de conclusión, dato, garantía, cuantificador modal y condiciones de reputación. Y es esquematizado de la siguiente forma. Como lo podemos ver, aquí están las definiciones que él nos muestra. Entonces, ¿en qué consiste cada uno? La conclusión es la afirmación cuyo valor tratamos de establecer, ¿ok? En este punto todavía la conclusión no se le ha dado un valor como tal. Ese valor se le va a dar por medio de las otras características que ya les vamos a ir dando el significado. Entonces, el dato es el hecho justificatorio que alegamos con base a la afirmación o conclusión. Luego, la garantía es un enunciado hipotético general que actúa como puente entre el dato y la conclusión. Esta se encuentra dentro del argumento y es reformulada como una probabilidad. Si nos damos cuenta, la garantía, incluso en el esquema que él nos plantea, se encuentra en la mitad haciendo esa función de puente. Por otro lado, está el respaldo. Esta es la certeza sin la cual la propia garantía carecería de autoridad. Es decir, esta es la que entra a fortalecer esa garantía como tal. El calificador modal indica la fuerza dada por la garantía en el paso del dato a la conclusión y condiciones de refutación. Finalmente, Toulmin se basa en hechos y la garantía, que no es el hecho, viene aquí a apoyarse en hechos para que tenga autoridad. Entonces, de ahí es que surge su modelo de lógica factual. Para entender mejor este concepto, colocamos un ejemplo que dice: dada la cantidad de abortos clandestinos, embarazos no deseados, precocidad en la vida sexual, etc., es indudable que se debe repartir la píldora del día después a las menores de 18 años sin el consentimiento de sus padres. Entonces, el dato aquí dentro de este enunciado viene siendo la cantidad de abortos clandestinos, embarazos no deseados, precocidad sexual, esos son los datos.
Ahora, la conclusión es: se debe repartir la píldora del día después a las menores de 18 años sin el consentimiento de sus padres. Ahora, la garantía es: se debe repartir aquellos fármacos que eviten actos o consecuencias no deseadas por los adolescentes. El respaldo es estudios de la Organización Mundial de la Salud y universidades, datos estadísticos, entre otras cosas que como tal le vengan a dar ese soporte y esa fuerza, esa validez, que ya se los había explicado anteriormente. Y el calificador modal es indudable. El calificador es indudable, que lo encontramos aquí, en el mismo, es indudable que se debe repartir. Entonces, la palabra indudable aquí es el calificador modal, ya que amplifica la conclusión dándole mayor fuerza. Por otro lado, la condición de refutación es pues que a menos que un adolescente no considere el aborto o el embarazo como un acto o una consecuencia respectivamente indeseada para su vida. Entonces, como tal, así él lo esquematizó y esta sería la forma más breve y sencilla. También es importante destacar que, según Turner, la estructura de los argumentos se basa en hechos. No obstante, la garantía, que es el elemento que asegura la racionalidad del argumento, debe apoyarse en hechos para que tenga autoridad. De ahí recibe el nombre de lógica factual. Otro concepto muy importante para entender esto es el concepto de campo de concentración, que dice que dos argumentos pertenecen al mismo campo de argumentación cuando son del mismo tipo lógico. Por otro lado, no corresponden al mismo cuando son de diferente tipo lógico. El concepto de campo de argumentación en sí, por si no han entendido algo, es que este es el dominio del área en el que se está llevando a cabo la discusión. Otro concepto muy importante también es que hay argumentos que son dependientes del campo de argumentación y hay otros que son independientes, es decir, que pueden actuar fuera de él. Tolkien explica esto a propósito de las expresiones modales, dando como ejemplo no se puede y utilizando en distintos contextos, haciendo una distinción esencial entre fuerza y criterio, siendo fuerza aquello que es imposible que suceda y el criterio las explicaciones por las que no puede suceder. Entonces, la distinción entre estos dos es la razón su función, es decir. Por último, también es importante hacer una distinción entre los argumentos analíticos y sustanciales, que los argumentos analíticos son los que no admiten la información adicional de la antes vista en las premisas. En cambio, los sustanciales se admiten información adicional. Por último, ¿qué tiene esto que ver con la sana crítica? Pues el ámbito legal presenta una ventaja sobre otros campos de argumentación que hace más fácil la aplicación de este tipo de lógica factual, pues el respaldo de la garantía es el derecho positivo en sentido amplio, es decir, las leyes, las sentencias judiciales, entre otros mecanismos que facilitan la tarea del agente razonador. Para terminar, el Turing advierte que la manera en que argumentamos día a día puede ser bien representada no por la lógica clásica, sino por la estructura de los argumentos legales que se vierten en los juicios. La lógica, podemos decir, es una jurisprudencia generalizada, cosa que veremos mucho más adelante. Algunas sentencias. Sentencia 1, Corte de Apelaciones de Tumaco, Rol 670-2005. Conforme a los antecedentes de prueba que más adelante se indican, producidos durante la audiencia de debate y apreciados en conformidad a las reglas impuestas por el artículo 297 del Código Procesal Penal, les han permitido a los sentenciadores tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, tanto la materialidad de los sucesos objeto del presente juicio, como la autoría y responsabilidad de Cristian Alejandro Cortés Bustos en ejecución. Bueno, ¿qué podemos analizar de este fragmento? Que es válido. Tiene dos premisas y una conclusión. La primera premisa: las pruebas que se presentan en el juicio que
da por hecho que este hecho pues, se realizó. Y la segunda premisa es la norma o la ley que se aplicó o que se condenó. Y la conclusión vendría siendo que fue condenado y que fue encontrado culpable. Otra cosa que podemos analizar es que en el silogismo judicial el contenido no puede ser indiferente. Cuando empezamos las clases de los silogismos, escribíamos cosas sin sentido, pero en el silogismo judicial esto no es permitido, porque la primera premisa debe coincidir con la norma y esta debe llevar a la conclusión. Siguiente, por favor. No es ilógico concluir que ingresó por la ventana, que aparece con señales de fuerza y que había violentado un sistema de seguro, de modo tal que no es necesario la comparencia del ingreso como lo pretende recurrir para arriba de ella. Bueno, en este caso, un señor entró por la ventana, la forzó y robó en una casa. Entonces, ¿qué podemos analizar? Que es lógico que ingresó por la ventana, no hay necesidad de tener como un testigo o grabaciones que digan de que él ingresó por la ventana porque es que la ventana estaba forzada. No hay necesidad de otras pruebas para saber que esto fue así. Y teniendo en cuenta los conceptos que mis compañeros le explicaron con anterioridad, podemos deducir o inferir de que estamos hablando o de que esto es un ejemplo de lógica no monotónica. Que es precisamente de razonamiento por defecto, lógica no monotónica. El título de esta diapositiva pertenece a la conclusión o al tipo de razonamiento lógico que se utilizó en la sentencia anterior. Ahora en la sentencia 2, que es de la Corte Suprema, rol 3612 del 2003, esto se analizan dos cosas. Primero, un fallo de unos jueces de grado inferior juzgan acerca de un caso. Para contextualizarlos un poco, ¿cuál es el caso que se juzga? Resulta que pues, hay un problema laboral y un obrero, pues, digamos, alega el pago de un bono que pues, no le dieron al parecer, pero entonces el juez utiliza un razonamiento que lo vamos a analizar en el texto. Dice, y si bien los jueces de la instancia son soberanos en cuanto a los hechos sentados, conforme a ella, no resulta procedente aceptar que en tal análisis los sentenciadores prescindan de los elementos de convicción que están llamados a valorar. Releven a uno de los litigantes de la carga probatoria y sustituyan la voluntad de las partes para determinar prudencialmente el monto del premio o bono por día de trabajado, afirmando sin sustento jurídico alguno que corresponde a lo normal en el área de la construcción. El juez de grado inferior en este caso, digamos, de acuerdo a su fuero interno, que lo explicábamos en el primer tema, de acuerdo a su propio entendimiento, sabe que en la construcción generalmente se pagan ciertos bonos a los trabajadores, entonces él infiere que a esta persona también se le pagó. Él lo infiere porque así lo considera, ¿ok? Eso es más o menos lo que nos dice en esta diapositiva. Sin embargo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a analizar lo que sucede después. Resulta que esta inferencia que el juez utilizó, en este caso específico, no fue el mejor razonamiento lógico que él pudo haber utilizado. Sabemos que la inferencia es utilizada, por supuesto, en la lógica no monotónica. Sin embargo, esta sentencia tiene un enfoque diferente. Luego de que se falla de esa manera, luego la persona esta a la que no se le pagó el bono, pues recurre a un recurso de apelación, a que le revisen el caso, a que falle nuevamente con una justicia, digamos, un poco más derecha, y entonces la Corte Suprema de Justicia emite la siguiente sentencia, que en tales condiciones, es decir, sin que se rinda prueba que permita justificar el acuerdo de voluntades entre las partes respecto al valor por referido beneficio, concluir que el demandado lo adeuda infringe las reglas que deben someterse los jueces en esta materia, quienes, si bien respetan la ley del contrato conforme a los principios que inspiran el derecho al trabajo, no es menos cierto que en sus análisis deben obedecer a la lógica y a la experiencia para adquirir su convicción. Y en el caso, eso es obvio que el trabajador no acreditó la obligación demandada. En esta parte de apelación que se revisa nuevamente la sentencia, se descubre que al trabajador no se le acreditó la obligación demandada, pero como el juez lo infirió y creyó que eso era la manera correcta de hacerlo,
pues lo hizo así. En este momento nos damos cuenta de que la lógica no monotónica, que es por inferencia, en esta sentencia se queda muy corta, porque el juez afirma algo sin tener una base, digamos, un fundamento preciso acerca de lo que está diciendo. En la primera sentencia que hablaba mi compañera de la ventana que tenía estas características de haber sido forzadas, es una evidencia completamente fidedigna. La ventana se puede ver claramente que está alterada, o sea, es, digamos, bastante lógico y es bastante preciso afirmarlo de esta manera, pero en este caso no. ¿Cuál es la manera correcta de afirmar esto? ¿Cuál es la lógica correcta que debería aplicarse? Lo vemos en la siguiente diapositiva. Bien, en este cuadro seguramente les va a recordar el otro tema que se explicó acerca de la lógica no monotónica. Aquí tenemos unos datos. ¿Cuáles son los datos? Que no hay una prueba de que se le pagó a tal persona tal obligación. Eso es lo que el juez dijo. Ahora, esos datos tienen que someterse a una garantía. ¿Cuál es la garantía? Por sana crítica, solo se puede afirmar la existencia de una obligación siempre que se haya probado. Esa es nuestra garantía. Luego dice el refuerzo, dice que las reglas probatorias contenidas en las leyes del Código Civil, del Código del Trabajo. Ok, digamos, este refuerzo obviamente, digamos que complementa la garantía. Por lo tanto, si se compara los datos con la garantía, con el refuerzo, podemos concluir de que afirmar que a tal persona se le pagó tal cosa solo porque es lo normal en esta área, pues infringe un poco la auténtica justicia, ¿no? Aquí también podemos ver, digamos, la manera en la que el fuero interno de los jueces, que como ya se explicó antes, pues es un elemento completamente válido para analizar las pruebas y para juzgar un caso. En casos específicos como este sí se queda corto, entonces se pone en duda si realmente es, digamos, válido aplicar nuestro fuero interno como en calidad de jueces para todos los casos. Ahora, ¿qué tipo de lógica es este? Pues sabemos que es lógica factual. La lógica factual es mucho más sencilla que la lógica no monotónica, porque se ponen los datos en este esquema. En clase, pues los habríamos incluido en un silogismo, tenemos una premisa, tenemos un refuerzo, y pues de acuerdo a eso se da la conclusión, pero eso es bastante sencillo. ¿Cuál tipo de lógica es este? Es completamente lógica factual. Sigamos a la siguiente sentencia, por favor. Bien, aquí tenemos una sentencia para ponerlos un poquito en contexto. Es un hombre que, digamos, está implicado en un tema de que esto se se quemó algo, pero ese algo que se quemó le pertenecía a su jefe, ¿ok? Entonces, dice la sentencia, el nexo entre el hecho base y el hecho en consecuencia debe ser coherente, lógico y racional. Su falta de concordancia con las reglas del criterio humano, que puede tener su origen tanto en la falta de lógica o de coherencia en la inferencia como por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la misma, harán que las presunciones sean inaptas para lograr la convicción necesaria para hacer desaparecer la presunción de inocencia del imputado y, en definitiva, establecer su culpabilidad. Sabemos que por principios de derecho pues está la presunción de inocencia. Como no se ha probado fielmente de que esta persona fue la que quemó esto, pues él está bajo esa cobertura de que puede ser inocente. Sin embargo, hay unas situaciones que están alrededor del acusado que hay que analizarlas. Entre otras cosas, esta persona era empleado de quien lo habría convencido de cometer el delito, el que a su vez era beneficiario de un seguro. Parece que si se quemaba tal cosa, pues tal persona iba a salir beneficiada, y esa persona que iba a ser beneficiada, pues parece que contrató a una persona para que lo hiciera. Digamos, todos estos elementos que están alrededor hacen que el juez pueda inferir por parte de la lógica no monotónica que esta persona no es inocente. Ahora, ¿esta afirmación es completamente correcta? Pues no, porque aprendíamos en la lógica no monotónica que solamente es válida, pero está abierta la posibilidad de que más adelante nazcan nuevas informaciones que puedan hacer que el juez cambie pues la manera en la que en lo que lo había visto, pero mientras no haya un argumento en contra, pues es completamente válido. Entonces, como esta persona tiene todas estas características que lo hacen parecer completamente culpable, pues se puede inferir de que de hecho pues es culpable. Entonces, esta sentencia se analiza bajo la lógica no monotónica. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, aprendiendo un poco o descubriendo un poco de qué manera los jueces utilizan estos dos elementos lógicos, no monotónico y factual, al aplicar las sentencias,
podemos sacar ciertas conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Dice la primera conclusión que los casos revisados, más que ser concluyentes acerca de qué tipo de razones lógicas es el que usa la sana crítica, arrojan como conclusión que el razonamiento judicial es oscilante. En una de las sentencias nos dimos cuenta de que primero el juez de grado inferior utiliza un tipo de lógica no monotónica por inferencia, pero luego cuando se revisa el caso de la Corte Suprema de Justicia se aplica una lógica completamente factual. Es el mismo caso, hay datos diferentes, pero se aplican métodos de lógica completamente diferentes. ¿Ok? Por eso podemos decir que no hay un razonamiento lógico que sea exacto para ciertos tipos de casos. Puede ser oscilante, puede ser uno como puede ser el otro, de acuerdo a consideración del juez y bueno. Ok. Dice la siguiente conclusión. La no monotonicidad se introduce también en el sistema de la sana crítica a través de los recursos procesales de apelación, casación o nulidad. De hecho, pues las sentencias que vimos anteriormente, la mayoría de ellas eran, digamos, sentencias que ya se habían fallado un juez de grado inferior, pero como luego hay más datos, hay más informaciones acerca del caso, pues esta persona pide una apelación para que vuelva a revisarse su sentencia, ¿no? Esto lo aprendíamos en la lógica no monotónica, que está abierta a la posibilidad de que más adelante nazcan nuevas informaciones. Dice la tercera conclusión que aceptar que el razonamiento judicial es no monotónico introduce una tensión entre los derechos del mismo nivel. Esto lo quisiera explicar de manera muy sencilla, digamos, en los juicios orales, por ejemplo, se exige que se lleve a la conclusión más rápida posible. De repente, pues habrá mucha congestión, entonces siempre se le exige a los jueces de que se lleve una conclusión rápida, una conclusión lógica y una conclusión rápida. Sin embargo, sabemos que la no monotónica, que lo he dicho muchas veces, está abierta a las nuevas posibilidades, entonces siempre hay un estrellón en el sentido de que puede fallarse por cumplir con esta, digamos, que les piden de que sea rápido, pero entonces esa sentencia puede no tener los elementos de prueba suficientes para juzgarlo de la manera más justa que se pueda. Entonces sí hay un choque o hay una tensión entre estos dos elementos del derecho, porque uno es importante, por supuesto, pero el otro también lo es. Vamos a la siguiente conclusión. Bien. Esto creo que lo había dicho en la sentencia de que el modelo lógica factual es bastante sencillo, es el más sencillo de los dos. ¿Por qué es el más sencillo de los dos? Porque pues se parte de un argumento base, se tiene una norma jurídica, pues es solamente organizar tu premisa, tus datos, pones la norma que te lo garantiza, que te lo refuerza y pues tienes una conclusión, ¿no? Digamos que dice que en la jurisprudencia son, siguiendo Tumin, sustanciales, los argumentos usados en la jurisprudencia son completamente sustanciales. Esto lo vemos solamente en la lógica factual. Luego dice, en la quinta conclusión, parte del concepto de sana crítica alude a la multiplicidad, gravedad y precisión y concordancia, porque es un análisis de la prueba. En la introducción que decía nuestra compañera Alianis, ella puso un ejemplo de una multinacional que trabajaba, que contaminaba unos sitios con carbón, con elementos de que de repente el juez pues no estudió eso. Entonces, para aplicar correctamente la sana crítica se tienen que tener en cuenta estos conceptos. Multiplicidad se refiere a que una decisión no puede ser verdadera o falsa solamente, sino que puede estar abierta a muchas posibilidades y esas posibilidades pues obviamente dependen de la opinión o del conocimiento de otras personas que estén encargados o que tengan, digamos, más énfasis en esa área, como lo ponía ella, precisamente un ingeniero ambiental que pudiera dictar o dar los datos al juez para que el juez pudiera saber a qué se está enfrentando, ¿no? La gravedad, la precisión y la concordancia son estos elementos que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, en una de las sentencias en el que el juez asumía que a tal persona se le pagó su bono por día trabajado, a él, ¿qué le faltó? Le faltó la precisión, le faltó la gravedad. Fue algo que él pensó porque así lo había dicho su experiencia, pero para que la sana crítica sea correctamente aplicada, se deben tener en cuenta estos elementos como otros elementos que también habían explicado antes. Ahora, la sana crítica es un sistema de evaluación de la prueba, se aplica en el derecho, se aplica en la jurisprudencia, se aplica... Sin embargo, no solamente es, digamos, una ciencia, no sé cómo decirlo, que se aplica exclusivamente al derecho, porque si lo pensamos bien, analizar los datos de manera correcta, preguntar de los temas en los que no somos expertos, informarnos, pues eso hace parte del sentido común y debería ser el común denominador de todas las personas, sean jueces, sean abogados, sean
personas comunes se dediquen a cualquier otra área de conocimiento, a cualquier otra área intelectual, pues para ser personas más pensantes, más correctamente pensantes, pues se deberían tener los conceptos de la sana crítica. Por eso podemos decir que no solamente es específico en el derecho, hace parte del sentido común o debería ser parte del sentido común de las personas en general. Pues esto más o menos es lo que podemos decir acerca de estos dos tipos de lógica, del análisis de la prueba. Así que pues muchas gracias a todos por escuchar.